Hermanos, buenas noches. Qué gusto estar aquí frente a ustedes y ustedes frente a mí. Eh, Agradezco al Señor el privilegio de poder estar con ustedes unos minutos para compartir esta corta reflexión. Como seguimos hablando de la fe sencilla, ¿verdad? De una fe sencilla. Entonces a mí me tocó esta parte que Ricardo me pasó el título, que dice Compartiendo una fe sencilla. Yo le puse también siendo ejemplo de una fe sencilla, ¿verdad? Quiero contarles que hay una moda en el agro de Guatemala, hay una fascinación por producir aguacate, ¿verdad? El aguacate, si ustedes no sabían, es originario de esta parte del mundo. Es decir, es oriundo de acá. Cualquier árbol de aguacate que exista en cualquier parte del mundo tiene su ascendencia de estas tierras de Guatemala, el sur de México, vamos a decir de Honduras, El Salvador, por aquí se ubica el aguacate. Ahora, el aguacate que nosotros conocemos, ¿verdad? El aguacate criollo es un aguacate grandote que crece en unos árboles que se van hasta 20 o 25 metros. Difícil de cosechar. Entonces vino alguien, un investigador, y logró hacer cruces y desarrolló un aguacate pequeño en una universidad de California. A este aguacate le pusieron Hass. Ahora, este aguacate tiene que ser injertado en un aguacate de raíz resistente. En Guatemala estamos usando el aguacate criollo como patrón, porque se necesita que la raíz sea fuerte. Quise hablar del aguacate y de esta raíz fuerte del patrón, porque nos recuerda que ese patrón puede ser nuestra fe. Y si nuestra fe no está bien arraigada, bien fundamentada, puede ser una fe muy por encimita, ¿verdad? Que no va a reflejarse en nuestra vida. Nuestra forma de compartir la fe tiene una característica muy especial. Se comparte mejor cuando la vivimos. Porque han de ustedes saber que hay dos tipos de fe. Hay una fe que vale, ¿verdad? Porque vale ante el Señor, y otra fe que no vale. La fe que no vale es la fe que no tiene obras. Es una fe muerta, porque no dice nada de la raíz que tenemos. No habla de la raíz que tenemos. Las obras que hacemos con nuestra vida, la forma en que vivimos, habla del sistema radicular que tenemos. Y también habla de la forma como el Espíritu Santo transformó nuestras vidas el día que le entregamos nuestra vida a Cristo. Para entender un poco mejor esto, yo escogí un pasaje que está en Santiago, capítulo 2, del versículo 14 al 26. Voy a leer todo el pasaje y luego lo vamos ahí llevando por pocos. Dice el versículo 14 en adelante: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras
cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermanos, la fe sencilla, sin obras, es una fe muerta. Y si está muerta, no hay forma de compartirla. Como podrán darse cuenta, la fe hace que el evangelio que uno predica se haga genuino, pero se hace visible, se hace evidente a través de las obras. Si no, es incluso un mal ejemplo decir que tenemos fe y no tener buenas obras, no hacer buenas obras. Así que yo de este pasaje, quisiera enfatizar 3 elementos de la fe verdadera. El uno es que la fe verdadera confirma la salvación. El 2, la fe verdadera convence. Y 3, la fe verdadera justifica. Vamos con el número 1. La fe verdadera confirma la salvación. Dice el versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? En otras palabras, ¿de qué le sirve si alguno dice que tiene fe? ¿Verdad? Hay quienes que son muy buenos predicando, muy elocuentes, ¿verdad? Pero por más que diga, o por más que enseñe, o por más que sepa la escritura de memoria, si no la vive, su fe es muerta. Amados hermanos, dice otra versión, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? La fe verdadera, la fe viva, es la que va acompañada de obras que evidencian que una persona es salva. Esa es la evidencia de que uno es salvo, que vive conforme a lo que dice. No estamos hablando, hermanos, de las obras de la ley, ni confundamos lo que Pablo habla de la fe y de las obras. Porque él mismo en Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí está hablando precisamente de obras de la ley. Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Y cuáles eran las obras de la ley? Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esta parte es importante aclararla porque esas obras de la ley se referían a guardar la ley, ¿verdad? A la pura religiosidad, pero no a una fe práctica. Juan Calvino dijo una vez, la fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. Una persona, hermanos, se gana, especialmente un cristiano, se gana el derecho a ser oído no porque hable bonito, sino porque vive lo que habla. Alinea lo que dice con lo que hace. De esta forma convence. Y eso me lleva a mi punto número 2. El elemento número 2 de esta reflexión es que la fe verdadera convence. La fe verdadera hace que una fe invisible, ¿verdad? Porque la fe en sí misma es intangible, es invisible, pero a través de la vida del que profesa la fe se hace visible. Es decir, por la vida del cristiano, teóricamente, ¿verdad? Sería una vida de hablar nada más, no de hacer lo que dice. Dice el versículo 15 del pasaje que estamos leyendo, si un hermano, dice Santiago, o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados, saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué sirve? Si alguien toca el timbre de su casa, le dice, Señor, señora, tengo hambre, ¿verdad? Y usted le dice, voy a orar por usted. Y ínquese ahí, voy a orar por usted. Ora por la persona y al final le dice, bueno, que el Señor te bendiga.
No hizo nada. Tenía que darle comida si fue comida lo que le pidió. Bueno, no tenemos que ir tan lejos, ¿verdad? Cerca de nosotros siempre hay personas necesitadas. ¿Qué estamos haciendo por los que tienen alguna necesidad? ¿Estamos tomando alguna acción? Bueno, si no tomamos acción, nuestra fe es una fe muerta. El versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Y el 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí parece que hubiera como un diálogo entre dos personas que están como en una especie de apuesta, ¿verdad? Porque le dice, pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y Santiago da una respuesta, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y termina en el 19 con un poderoso pasaje. ¿Tú crees en un Dios que es uno? Es decir, creemos en lo mismo. Ah, bien haces, mucho mérito tienes. También los demonios creen y tiemblan. Hermanos, hay un viejo adagio que dice, el hábito no hace al monje. No importa cómo se vista, no importa si usted va a la iglesia entacuchado, no importa si va todos los domingos, no importa si le habla a los demás en términos bíblicos, varón, mi querido hermano, y qué sé yo. No, si no vive la fe cristiana como debe vivirse, su fe es falsa, su fe es muerta. Si alguien le dice a usted que es Superman, se viste como Superman, se peina como Superman, hasta usa el rulo de Clark Kent, y usted le dice, va, entonces, vuela, pues, Superman vuela. Y no vuela, entonces dice, no, este es, como dice en aquel programa de El precio de la historia, no sé, Rick, me parece falso, ¿verdad? Un fulano desconocido le dice a usted que es médico y que tiene la solución para su enfermedad, que lo va a operar. Usted necesita una operación y esta persona que usted no conoce le dice que la puede operar. Pero no le muestra ningún título, ni tiene ninguna referencia, pero anda vestido de blanco y quizá con el estetoscopio en el cuello, pero no le muestra ninguna evidencia de que sepa lo que va a hacer. ¿Usted se dejaría operar? Yo no. Yo no me dejaría operar. Así la vida del cristiano, hermanos. La vida del cristiano, uno no necesitaría decir que es cristiano. La vida debería hablar por sí mismo. Y es que la vida de una persona habla tan recio que no deja de oír los atributos que se dice a sí mismo, títulos, herencias, méritos, porque sus acciones están hablando demasiado recio. Últimamente, como dijo un autor, la gente presume de sus carencias. Ojo con eso. Se trata de una persona que solo habla, pero no evidencia su fe. Lo que tiene es bien sencillo, es una fe filosófica, etérea, sin valor, muerta. Se cuenta que un misionero regresó a su tierra después de muchos años de estar fuera en el campo misionero. Y un amigo le preguntó, mira, ¿cómo te fue allá en el campo? Me imagino que predicaste muchas veces y a mucha gente. Y él le dijo, sí, prediqué todo el tiempo. Y cuando fue necesario, hablé. Hermano, su vida habla bien recio. Mi vida habla bien recio. Cuando estaba preparando esta nota, yo pensaba en mi vida. Porque algo que uno va a decir lo debe golpear a uno primero y me estuvo golpeando muchas veces. Y en el transcurso de la preparación de esta reflexión me pasaron muchas cosas que tal vez no voy a poder contarle aquí, pero tuve un incidente iba en moto y un carro se me pegó completamente como para sacarme de la carretera. Y yo dije, mi fe tiene que actuar aquí. Si yo me pongo
quizá a enfrentar a este hombre, puede que salga perdiendo porque voy en moto en primer lugar, pero si pudiera hacer algo, ¿qué diría de mi fe? Entonces traté de alejarme, ¿verdad?, del problema. Y por supuesto ahí terminó todo. Pero ¿cuántas veces nos enganchamos en problemas en la calle? Porque nos pitaron o porque no nos dieron permiso o no damos permiso. ¿Dónde está nuestra fe? Nuestra fe ahí no está alineada con nuestras obras. Hay que vivirla porque esa es la vida que habla, esa es la vida que predica y se comparte. Ahí se comparte el Evangelio. Y sigue Santiago en el versículo 20, dice, mas, ¿quieres saber? Hombre vano, le dice con el que está argumentando, que la fe sin obras es muerta. Y eso me lleva al tercer y último elemento de esta pequeña reflexión. La verdadera fe, hermanos, justifica. Se necesita dar evidencia de ser un hijo de Dios. Es necesario. El versículo 21 dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar. Abraham no comenzó a creer hasta que llegó a la cima del monte Moria para sacrificar a su hijo Isaac en obediencia. No, él creyó antes. Y aún levantó el cuchillo. Y quizá pensó, esto no puede estar pasando, pero estoy actuando en obediencia y Dios le dijo, detente, ¿qué vas a hacer? Él mostró su fe en su acción. El versículo 22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó en las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, esas obras que acompañan a la fe y no solamente por la fe. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La figura de Abraham era sobradamente conocida para quienes estaban oyendo los escritos de Santiago, para quienes conocieron esta escritura. Él estaba hablándole a un público judeocristiano que sabía quién era Abraham y que podía denominarle nuestro padre, ¿verdad? En el ámbito judío, el sacrificio de Isaac era considerado como la mayor prueba de fe, con la cual Abraham, el patriarca, glorificó a Dios. Ellos sabían perfectamente que Abraham había creído a Dios en Génesis capítulo 15 con la promesa y lo confirma con un acto de fe en Génesis 22, que es donde se relata cuando ofrece a Isaac en sacrificio. No lo sacrifica, por supuesto, ¿verdad? Es tiempo, hermanos, de dejar de jugar al cristiano. Tenemos ejemplos tan claros como estos. Y creer en las promesas de Dios. Y caminar en fe. Y en esa fe viva, que por sí misma hace que glorifiquemos a Dios en nuestras vidas. Así, sin darnos cuenta, sin ser intencionales en eso siquiera, somos ejemplo a los demás. Continúa Santiago. En el versículo 25 dice, así mismo también Rahab la ramera. Rahab la ramera sale aquí. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué una mujer de dudosa reputación? ¿Cuál dudosa reputación? Está claro a qué se dedicaba. La Biblia dice que era una ramera, una prostituta que vendía su cuerpo por dinero. Pero continúa diciendo el versículo 25, no fue justificada por sus obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ustedes conocen la historia del muro de Jericó y que en la casa de Rahab, que vivía en el muro, quedó un listón
¿verdad? Esa era la señal que esa parte del muro no iba a ser destruida. Ella estaba convirtiéndose en algo importante en la historia. Una mujer que parecía que no tenía ningún calificativo para eso, pero no cabe duda que ella había oído del Dios poderoso, del Dios de las grandes manifestaciones y del pueblo de Dios, ese pueblo que venía ganando todos los combates, todas las guerras, ese famoso pueblo de Israel de las victorias. La fe de Rahab se hizo evidente con ese acto de fe, al esconder a estos espías y luego sacarlos por otro camino. Como vemos, Rahab fue justificada. Pues muy sencillo. Ella vivió, ¿verdad? La vemos justificada porque vivió después de la toma de Jericó. Es más, si nos vamos a Mateo capítulo 1, va a encontrar una cosa que tal vez usted no sabía, o tal vez sí la ha pasado por ahí, pero dice que después Rahab, Salmón engendró de Rahab, ¿a quién? A Booz. Y Booz engendró a Ruth. ¿Qué Ruth? Engendró de Ruth a Obed. ¿De qué Ruth está hablando aquí? De Ruth la Moabita. Y Obed a Isaí. ¿Qué Isaí? El papá de David. Y el rey del rey David. El rey David engendró a Salomón. Y así se va la genealogía de Jesús. En el versículo 17 de Mateo 1 dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia son 14, y de la deportación de Babilonia hasta Cristo son 14. Hermanos queridos, si Dios justificó a Rahab y la hizo parte de la genealogía de su hijo unigénito, de esa genealogía tan importante, piense usted cuánto más puede hacer en personas como usted y como yo, o personas que usted conoce, que tienen mucho que darle al Señor, pero que no han oído de Él, no se les ha hablado de Él. Vaya y compártales con su vida en un evangelismo relacional, compártales una fe viva. Ya para ir terminando, ¿será que sirve de algo decir que tengo fe, pero no hago nada? ¿No alineo con mis obras mi fe? Digo que soy cristiano, pero mi vida no lo muestra. Ni siquiera puedo dar un buen ejemplo, mucho menos voy a poder compartir la fe si no alineo mi vida. Y esto se puede mostrar en el amor a los demás. En cuanto a declarar la fe, ya les decía yo que hay dos tipos de personas. Los que viven una fe real, puesto que son salvos, ¿verdad? Y su estilo de vida muestra esa salvación. Y los que viven una fe teórica, etérea, filosófica, que tienen una fe falsa. Pero quizá algunos creerán todavía que eso funciona, ¿no? Se están engañando a sí mismos. Dice Mateo 7, 22 y 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo eso, hermanos. Alguien dirá, Señor, le dirá, ¿verdad? Señor, yo iba todos los domingos a la iglesia. Señor, yo hacía esto, yo hacía el otro. Pero si no alineó su fe con su vida, no os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, será lo más seguro. Hermanos queridos, nuestra salvación no está porque hayamos hecho algo para merecerla, es por pura gracia, es por la obra salvadora de Cristo Jesús. Pero mis obras muestran en verdad que Cristo salva.
Agosto es el mes en la IBEC que más hablamos de misiones, ¿verdad? Y de ir y compartir el Evangelio. De hecho, ya estamos preparando la conferencia misionera. A esta conferencia misionera, esto sí, un intencional reto a ustedes, hermanos. Reto al discipulado, reto al evangelismo relacional. Se le puso como título, Salgamos de la caja. Salgamos de la caja quiere decir, salga del esquema religioso. Sea quien es, sea el cristiano que es, allá afuera, en sus estudios, en su trabajo, en la escuela, en el vecindario, donde quiera que esté. Sea el cristiano que es, impacte ahí donde usted se mueve todos los días. Si cada uno de nosotros, hermanos, nos disponemos a compartir nuestra fe, para lo cual no necesitamos una gran infraestructura ni un programa de discipulado, es un reto muy sencillo, ¿verdad? Si cada uno nos disponemos a invertir en la vida de una persona, hermano, le puedo asegurar que el Señor se va a manifestar de una forma poderosa entre nosotros, con solo disponernos a hacerlo. Dispóngase, díganos qué necesita. Díganos si necesita un material para compartir al Señor, pero sobre todo, glorifique al Señor con su vida y verá que los que están alrededor suyo empiezan a preguntarse qué tiene esta persona, por qué es diferente. Hermanos de la IBEC, vivamos una fe efectiva, viva, y esa fe se va a compartir solita. El lema de nuestra conferencia es: en Él somos, hacemos y vamos. Confíe en el Señor y Él a través suyo va a hacer muchas cosas y lo va a mandar muy lejos. Muchas gracias.